Desde una temprana edad, me di cuenta de que mi familia no era como la de los demás niños. Mientras algunos disfrutaban de reuniones familiares llenas de risas y abrazos, yo enfrentaba una realidad mucho más solitaria y sombría. Nunca tuve la experiencia de contar con una familia completa y amorosa. Mi madre fue la primera en abandonarnos. Su vida fue marcada por la tragedia desde el principio, ya que sus propios padres la abandonaron a una edad temprana. Sin el amor y el apoyo de una familia, luchó por encontrar su lugar en el mundo. Sin embargo, su búsqueda de identidad se vio truncada cuando la muerte la reclamó prematuramente, dejándome a mí y a mi padre solos para enfrentar un futuro incierto. Mi padre, por otro lado, era una presencia inconsistente en mi vida. Su mente estaba plagada de demonios internos, luchando contra enfermedades mentales que lo atormentaban constantemente. Pasó años entrando y saliendo de hospitales psiquiátricos, en un ciclo interminable de tratamiento y recuperación, solo para caer nuevamente en la oscuridad de su propia mente. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse a flote, finalmente sucumbió al peso abrumador de su propia angustia, quitándose la vida y dejándome completamente solo en este mundo. Así, crecí en un mundo marcado por la ausencia, sin padres que me guiaran, sin familiares que me brindaran consuelo. En lugar de tener recuerdos de momentos felices compartidos en familia, mis días estaban llenos de silencio y soledad. Aprendí a valerme por mí mismo desde una edad temprana, forjando mi propio camino en un mundo que parecía indiferente a mi existencia. A pesar de las dificultades que enfrenté debido a mi falta de familia, también aprendí lecciones profundas sobre la fuerza interior y la resiliencia. Aprendí a encontrar consuelo en la soledad, a buscar la luz en medio de la oscuridad. Y mientras mi historia familiar puede ser trágica, también es una prueba de mi capacidad para superar la adversidad y encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. El único pariente vivo que conocía era mi tío paterno, pero su presencia en mi vida era más una sombra que una figura tangible. Él era uno de los pocos vínculos restantes con mi familia, aunque distante y cargado de secretos oscuros que pesaban sobre nosotros como una losa de granito. Entre esos secretos estaba uno que conocía muy bien, la culpa que mi tío se había autoimpuesto por la muerte de mi padre. Recuerdo vívidamente las conversaciones susurradas y las miradas cargadas de dolor que intercambiábamos cuando el tema surgía, aunque rara vez se abordaba abiertamente. Mi tío había construido una cabaña de troncos en algún lugar remoto de Maine, retirándose del mundo y de sus propias penas. Se había convertido en un ermitaño, viviendo en el aislamiento como castigo autoimpuesto por los demonios que lo atormentaban día y noche. La ubicación exacta de la cabaña era un misterio para mí, al igual que mis sentimientos hacia mi tío. Por un lado, anhelaba la conexión con alguien que compartía la misma sangre que yo, pero por otro lado, sentía una profunda aversión hacia él, alimentada por la creencia arraigada de que él también era responsable de la tragedia que había destrozado mi familia. Esta ambivalencia emocional creó una barrera insuperable entre nosotros, transformando lo que podría haber sido un lazo familiar en una brecha insalvable. Mi infancia y adolescencia estuvieron marcadas por la ausencia de figuras paternas, tanto mi padre como mi tío, cada uno perdido en sus propios tormentos internos. Mientras mi tío se refugiaba en su cabaña en el bosque, yo luchaba por encontrar mi lugar en un mundo que parecía empeñado en mantenerme alejado. La sombra de la culpa y el dolor me seguía a todas partes, recordándome constantemente las pérdidas que había sufrido y las heridas que aún no habían sanado. Tener a alguien hacia quien dirigir mi enojo, alguien a quien culpar, fue como encontrar un bote salvavidas en medio de una tormenta tumultuosa después de una infancia marcada por la tragedia y la desesperación. En un mundo lleno de caos y dolor, necesitaba desesperadamente una salida para la furia y el dolor que amenazaban con consumirme por completo. Desde una edad temprana, aprendí que la vida no era justa ni amable. Crecí en un entorno lleno de abusos, tanto físicos como emocionales, donde el amor y el cuidado eran lujos que simplemente no podíamos permitirnos. En lugar de abrazos reconfortantes y palabras de aliento, recibí golpes y palabras hirientes que dejaron cicatrices invisibles en mi alma. En medio de este caos, necesitaba desesperadamente encontrar algún tipo de sentido, alguna razón para seguir adelante a pesar de las dificultades abrumadoras que enfrentaba a diario. Culpar a alguien por mi sufrimiento se convirtió en mi tabla de salvación,
mi única forma de encontrar un poco de paz en un mundo lleno de caos y dolor. Al principio, mi enojo se dirigía hacia aquellos que me habían lastimado directamente. Mis padres, mis cuidadores, aquellos que supuestamente debían protegerme y amarme. Pero con el tiempo, mi ira se extendió más allá de ellos, abarcando a cualquiera que considerara responsable de contribuir a mi miseria, ya sea de manera directa o indirecta. Contra todo pronóstico, y desafiando las adversidades que habían marcado mi pasado, el verano del año 2015 se convirtió en un punto de inflexión en mi vida. En medio de la bulliciosa área de Boston, logré construir algo que se asemejaba a una vida estable y satisfactoria. Como subgerente de una cervecería local, encontré un sentido de propósito y pertenencia en el trabajo que realizaba. La atmósfera animada y acogedora del lugar me permitió sentirme parte de algo más grande, una comunidad unida por la pasión por la cerveza artesanal y la camaradería. Además de mi trabajo, logré establecerme en un pequeño pero encantador apartamento en la ciudad. Era un refugio tranquilo y acogedor al que podía regresar al final del día, lejos del bullicio de la vida urbana. Decoré cuidadosamente cada rincón con detalles que reflejaban mi personalidad y mis intereses, convirtiéndolo en un verdadero hogar donde me sentía seguro y en paz. Pero no todo era trabajo y responsabilidades. También encontré tiempo para disfrutar de la vida social, saliendo en citas de vez en cuando y explorando todo lo que la vibrante escena de Boston tenía para ofrecer. Desde restaurantes de clase mundial hasta museos fascinantes y eventos culturales, cada salida era una aventura emocionante que me recordaba que la vida estaba llena de posibilidades y oportunidades esperando ser descubiertas. Más importante aún, estaba en el proceso de dejar atrás los demonios de mi antigua vida. Los recuerdos dolorosos y las experiencias traumáticas que una vez me atormentaron comenzaron a desvanecerse lentamente a medida que me sumergía más en mi nueva vida en Boston. Encontré consuelo y sanación en la rutina diaria, en las pequeñas alegrías y triunfos que antes había dado por sentado. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en control de mi destino, capaz de moldear mi futuro de la manera que deseaba. Ya no era prisionero de mi pasado, sino arquitecto de mi propio destino. Y aunque sabía que aún quedaba trabajo por hacer y desafíos por superar, me sentí más fuerte y más optimista de lo que había estado en mucho tiempo. Entonces una carta llegó en un día cualquiera, como tantos otros, pero su contenido estaba destinado a alterar el curso de mi vida de una manera que nunca podría haber imaginado. El sobre llevaba el sello de una oficina de abogados en Augusta, Maine, y el simple hecho de ver el matasellos de ese estado despertó una serie de emociones y expectativas en mi interior. Me senté con nerviosismo mientras abría el sobre, sintiendo un hormigueo de anticipación recorrer mi espina dorsal. Las manos me temblaban ligeramente mientras deslizaba cuidadosamente el papel hacia afuera, como si estuviera a punto de descubrir un tesoro oculto que cambiaría el rumbo de mi destino. La carta estaba escrita en un papel de alta calidad, con un lenguaje formal y profesional que revelaba la seriedad de su contenido. Mis ojos escanearon rápidamente las primeras líneas, ansioso por descubrir qué secreto se ocultaba en su interior. Y entonces, las palabras saltaron hacia mí desde la página, alterando todo lo que creía saber sobre mí mismo y mi pasado. Las palabras impresas en el papel eran claras y directas, pero su significado resonó en lo más profundo de mi ser. Mi tío, un hombre que apenas conocía y cuya existencia había sido poco más que una nota a pie de página en la historia de mi vida, había fallecido. Y con su muerte, una nueva realidad se abría ante mí, una en la que yo era una figura clave en la división de su patrimonio entre sus parientes sobrevivientes. A pesar de mis expectativas previas sobre la falta de riqueza de mi tío, la carta dejaba en claro que aún había activos por distribuir entre sus herederos. Siempre había asumido que cualquier herencia que pudiera recibir sería mínima, si es que había algo en absoluto. Pero la revelación de que mi tío había dejado un testamento y que yo estaba incluido en él, despertó una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Por un lado, estaba sorprendido y agradecido de que mi tío hubiera pensado en mí al planificar la distribución de sus bienes. Aunque apenas lo conocía, su gesto me hizo sentir conectado con él de una manera que nunca había experimentado antes. Por otro lado, me sentía abrumado por la responsabilidad repentina que se me había confiado.
¿Qué significaba esto para mí y para mi futuro? ¿Cómo afectaría esta herencia mi vida y mis relaciones con los demás? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, me di cuenta de que esta carta era más que una simple notificación de la muerte de mi tío. Era un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia de las conexiones familiares, incluso aquellas que parecían distantes y poco importantes. El prospecto de tener que viajar hasta Augusta para resolver el misterio que encerraba la carta me resultaba no solo irritante, sino también un tanto abrumador. No era solo el tiempo y el esfuerzo que implicaba el viaje, sino también la incertidumbre y la ansiedad que sentía por lo que podría descubrir una vez que estuviera allí. Sin embargo, sabía que no podía posponerlo indefinidamente. Tarde o temprano, tendría que enfrentar la verdad que me aguardaba. Después de sopesar mis opciones, tomé la decisión de llamar a la oficina del abogado. Aunque al principio me resistía a la idea de revelar mi desconocimiento sobre el contenido del testamento de mi tío, finalmente reconocí que la única manera de obtener respuestas era enfrentar la situación de frente. Con un nudo en la garganta, marqué el número y esperé nerviosamente a que alguien respondiera al otro lado de la línea. Cuando finalmente escuché la voz del recepcionista del otro lado, me esforcé por mantener la compostura mientras le explicaba mi situación. Mentí descaradamente, inventando una excusa sobre estar demasiado ocupado para conducir hasta Augusta y preguntándoles directamente qué me quedaba en el testamento de mi tío. La respuesta del otro lado de la línea fue profesional pero cautelosa, y me indicaron que no podían proporcionar detalles específicos por teléfono, pero que estarían encantados de concertar una cita para discutir el asunto en persona. La perspectiva de tener que esperar más tiempo para obtener respuestas me resultó frustrante, pero sabía que no tenía otra opción que aceptar su oferta. Acordamos una fecha y hora para encontrarnos en la oficina del abogado en Augusta, y colgué el teléfono con un suspiro de resignación. Ahora solo quedaba esperar hasta el día de la reunión, mientras mi mente se llenaba de preguntas y especulaciones sobre lo que podría descubrir una vez que estuviera cara a cara con la verdad. Antes de colgar me dice que lo que sí me puede decir es que tiene la llave de una caja de seguridad. Al escuchar estas palabras del recepcionista sobre la caja de seguridad en el banco de Augusta, mi mente se llenó de un torbellino de preguntas y conjeturas. ¿Qué tipo de secreto podría estar guardado tan celosamente dentro de esa caja? ¿Por qué mi tío había tomado medidas tan extremas para asegurarse de que solo yo pudiera acceder a su contenido? Y lo más intrigante de todo, ¿qué tipo de pago había sido lo suficientemente valioso como para justificar tales precauciones? La idea de tener acceso a la caja de seguridad y descubrir su contenido me dejó lleno de una mezcla de anticipación y ansiedad. Era como si estuviera a punto de abrir una puerta a un mundo desconocido, uno lleno de secretos y revelaciones que podrían cambiar mi vida para siempre. Sin embargo, también sentía una cierta reticencia, una sensación de temor ante lo desconocido y la incertidumbre de lo que podría encontrar una vez que estuviera frente a la caja. A medida que reflexionaba sobre la situación, me di cuenta de que no tenía otra opción que aceptar la oferta del abogado y seguir adelante con la cita en la oficina. Sabía que necesitaba respuestas, no solo por la promesa de un pago pendiente, sino también por el deseo de entender el significado detrás de las acciones de mi tío y cómo podrían afectar mi vida en el futuro. Mientras esperaba el día de la reunión, mi mente continuaba dando vueltas, tratando de desentrañar el misterio que rodeaba la caja de seguridad en el banco de Augusta. Me preguntaba qué tipo de vida llevaba mi tío, qué secretos guardaba y qué relación tenía todo esto conmigo. Sentía una mezcla de emoción y temor por lo que podría descubrir, pero también una determinación renovada para enfrentar el desafío que se avecinaba. La revelación del abogado sobre la caja de seguridad en el banco de Augusta sonaba tan inverosímil que al principio me costaba creer que fuera cierto. Todo parecía sacado de una trama de película de misterio, con secretos guardados celosamente y promesas de un pago pendiente que se encontraba dentro de la caja. Sin embargo, a medida que el abogado continuaba hablando, su tono serio y profesional me hizo darme cuenta de que no estaba bromeando. Esto era real, y tenía que tomar una decisión sobre cómo proceder. Una parte de mí no quería tener nada que ver con este asunto. Revivir viejas heridas y enfrentarme a un pasado del que había trabajado arduamente para escapar no era algo que me entusiasmara. Las memorias dolorosas y las emociones enterradas
podrían resurgir, trayendo consigo un torrente de dolor y sufrimiento que preferiría dejar en el olvido. Sin embargo, la realidad pragmática de la vida cotidiana se interponía en mi camino. La tranquilidad no paga las cuentas, y por muy codicioso que pudiera parecer, si había dinero que reclamar, quería asegurarme de obtener mi parte justa. Me encontré en un dilema moral y emocional, debatiéndome entre el deseo de evitar el pasado y la necesidad de asegurar mi futuro financiero. Había una lucha interna entre la prudencia y el deseo de evitar el conflicto emocional que seguramente acompañaría cualquier intento de desenterrar viejos secretos. Sin embargo, al final del día, la necesidad de seguridad financiera hablaba más alto. Con un suspiro resignado decidí que valía la pena investigar más a fondo el asunto de la caja de seguridad en el banco de Augusta. Aunque no estaba seguro de lo que encontraría o de cómo afectaría mi vida, sabía que no podía dejar pasar la oportunidad de reclamar lo que legítimamente me correspondía. Así que me armé de valor y determinación, preparándome para enfrentar lo que fuera que el destino tuviera reservado para mí en esta nueva aventura. Decidí tomar la mitad del día un viernes a mediados de julio para emprender el trayecto, una fecha que elegí deliberadamente para aprovechar al máximo el clima cálido y soleado del verano. Aunque no recordaba exactamente si era el 17 o 19 de julio, la fecha se grabó en mi mente como el comienzo de una jornada que cambiaría mi destino de manera irrevocable. El viaje en sí, que duraba unas 5 horas y media, prometía ser una oportunidad para la reflexión y la contemplación mientras recorría los pintorescos paisajes de la región. Desde mi punto de partida hasta mi destino final, las vistas a lo largo del camino eran una delicia para los sentidos, con colinas onduladas, bosques frondosos y ríos serpenteantes que ofrecían un espectáculo visual impresionante. Los crecientes sentimientos de temor me acompañaron a lo largo del viaje, como una sombra constante que se negaba a abandonarme. Mientras avanzaba hacia Augusta, una sensación de ansiedad se apoderaba cada vez más de mí, como si estuviera navegando por aguas desconocidas, sin saber qué peligros podrían acechar en la oscuridad. Cada kilómetro recorrido me acercaba un poco más al desconocido destino que me aguardaba en las oficinas del bufete de abogados Stevens y Day. Finalmente, cuando llegué y me detuve frente a las pintorescas y hogareñas oficinas del bufete, una oleada de nerviosismo me invadió de pies a cabeza. El edificio, aunque encantador y acogedor, parecía imponente ante mis ojos, como si fuera un templo sagrado donde se revelarían los secretos más oscuros de mi pasado. Las persianas pintadas de blanco y las flores en macetas que adornaban la entrada añadían un toque de calidez al ambiente, pero no podían disipar la sensación de inquietud que me invadía. Mis manos temblaban ligeramente mientras abría la puerta y entraba en el vestíbulo del bufete de abogados. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si estuviera a punto de enfrentarme a un juicio que determinaría el curso de mi vida. La secretaria detrás del mostrador me miró con curiosidad, y tuve la sensación de que podía leer mis pensamientos en mi rostro ansioso. Traté de controlar mi respiración y calmar mis nervios mientras me anunciaba y explicaba el propósito de mi visita. Sin embargo, por dentro, sentía como si estuviera al borde de un ataque de pánico en miniatura, luchando por mantener la compostura mientras mi mente se llenaba de dudas y temores. ¿Qué me esperaba al otro lado de esas puertas cerradas? ¿Cómo cambiaría mi vida una vez que conociera la verdad que se ocultaba dentro de la caja de seguridad del banco? A pesar de mis temores, sabía que no podía retroceder ahora. Había llegado demasiado lejos para darme la vuelta y volver a casa sin respuestas. Con una determinación renovada, crucé el umbral del bufete de abogados, preparado para enfrentar lo que sea que el destino tuviera reservado para mí. El temor que me embargaba mientras me dirigía a la reunión con el abogado y luego a la caja de ahorros de Bangor para abrir la caja de seguridad era abrumador. Durante todo el viaje, mi mente estaba llena de pensamientos oscuros y preocupaciones sobre lo que podría encontrar dentro de esa caja. De alguna manera, se había arraigado en mi cabeza la idea de que la carta que había recibido contenía una verdad devastadora sobre mi familia, una revelación que podría arruinar todo el progreso que había logrado en los últimos 4 o 5 años. Cuando finalmente llegué a la oficina del abogado y me encontré cara a cara con él, mis manos temblaban y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me esforcé por mantener la compostura mientras discutíamos los detalles de la situación, pero por dentro me consumía el miedo y la incertidumbre. Después de nuestra reunión,
Nos dirigimos juntos a la caja de ahorros de Bangor para abrir la caja de seguridad. El viaje en coche hasta allí fue un tormento silencioso, mientras mi mente se llenaba de imaginaciones salvajes sobre lo que nos esperaba al otro lado. Cuando finalmente llegamos y nos paramos frente a la caja de seguridad, sentí un nudo en el estómago y un escalofrío recorrió mi espalda. Con manos temblorosas, insertamos la llave en la cerradura y abrimos la caja. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras esperaba ver lo que estaba dentro. Y entonces, cuando finalmente levantamos la tapa y echamos un vistazo al contenido, lo que encontramos nos dejó a ambos sin aliento. La tensión en el aire era palpable mientras el abogado y yo nos enfrentábamos al contenido de la caja. Para mi sorpresa, lo que encontramos fue mucho menos dramático de lo que había imaginado. Solo había un fajo de billetes y una sola carta, lo cual me dejó inicialmente perplejo y confundido. El abogado tomó el fajo de billetes con una expresión de sorpresa en su rostro, examinándolo con curiosidad mientras intentaba comprender su significado. Su reacción me tranquilizó un poco, pero aún quedaba por descubrir el propósito detrás de este inusual hallazgo. Después de un momento de deliberación, decidí abrir la carta que acompañaba al dinero. Aunque estaba ansioso por descubrir su contenido, también sentía una cierta reticencia. ¿Qué secretos y revelaciones podrían estar contenidos en esas palabras escritas? ¿Qué impacto tendrían en mi vida y en mi percepción de mi familia? Mientras deslizaba el sobre y sacaba la carta, una mezcla de emociones me invadió. Por un lado, estaba ansioso por conocer la verdad que se ocultaba dentro de esas páginas. Por otro lado, sentía una punzada de miedo ante lo desconocido y lo que podría significar para mi futuro. El abogado observaba con cautela mientras tomaba asiento a mi lado, preparado para brindar apoyo en caso de que fuera necesario. La pregunta del abogado sobre si realmente quería leer la carta en ese momento, o si prefería un tiempo a solas para procesar su contenido, me hizo detenerme y reflexionar. Por un lado sentía una urgencia abrumadora por descubrir lo que la carta contenía, pero por otro lado también temía lo que podría encontrar dentro de esas palabras escritas. La idea de enfrentar la verdad de manera directa me resultaba aterradora, y me preguntaba si estaba preparado para enfrentar las emociones que podrían surgir. Fue en ese momento de indecisión cuando surgió una idea inusual en mi mente, una solicitud que, en retrospectiva, parecía extraña incluso para mí. Decidí compartir esta idea con el abogado, esperando que estuviera dispuesto a cumplirla. ¿Podrías leer la carta en voz baja y luego resumirla de la forma más clínica y fría posible?, pregunté, sorprendiéndome a mí mismo con la audacia de mi petición. La expresión del abogado reflejó su sorpresa ante mi solicitud poco convencional, pero después de un momento de consideración, asintió en acuerdo. Así que, con manos temblorosas, entregué el sobre al abogado y observé con nerviosismo mientras lo abría y extraía la carta. Sabía que no podría decidirme a leerla durante mucho tiempo, pero al mismo tiempo tenía que saber lo que decía. El momento de abrir la carta que había estado esperando con ansias y temor, finalmente había llegado. Aunque había luchado con la idea de enfrentar la verdad que se ocultaba dentro de esas palabras escritas, sabía que era inevitable. Era una promesa que había hecho a mí mismo, y más importante aún, una promesa que había hecho a mi tío, cuyo legado ahora descansaba en mis manos. Mantuve la mirada fija en el rostro del abogado mientras sacaba la carta del sobre y comenzaba a leer su contenido. Sus ojos seguían cada palabra con atención, y podía sentir su mirada fija en mí mientras absorbía el mensaje. A medida que el abogado avanzaba en la lectura, su expresión pasó de la concentración inicial a una mezcla de perplejidad y sorpresa. Pude ver la confusión reflejada en su rostro mientras escaneaba el contenido de la carta, y me pregunté qué estaría pensando en ese momento. ¿Qué mensaje había dejado mi tío en estas páginas y qué significaba para mí y mi futuro? La tensión en la habitación era palpable mientras el abogado sostenía la carta en sus manos y escudriñaba su contenido con una expresión de concentración. Yo, por mi parte, estaba lleno de una impaciencia nerviosa, ansioso por conocer el mensaje que mi tío había dejado para mí. Sabía que esta carta contenía la clave para desentrañar el misterio que rodeaba su muerte y el significado detrás de la caja de seguridad en la que había guardado su secreto final. Finalmente, con un gesto de resignación, el abogado me mostró lo que estaba escrito en la carta. Mis ojos se fijaron en las palabras escritas en la página, y sentí un nudo en el estómago mientras intentaba comprender su significado.
No era una disculpa larga o una explicación detallada. Tampoco era un adiós o una petición de muerte. En su lugar, todo lo que estaba escrito eran un conjunto de números que reconocí como coordenadas y 3 palabras garabateadas. Quémalo todo. La pregunta del abogado sobre el significado de las coordenadas me dejó sin aliento, sin una respuesta clara en mente. Sin embargo, la curiosidad me impulsó a tomar medidas rápidas. Saqué mi teléfono y realicé una rápida búsqueda en Google de las coordenadas. Lo que descubrí me dejó boquiabierto. Las coordenadas apuntaban a un lugar específico en el área silvestre de Debsco Neck Lakes, un lugar que parecía estar fuera de los caminos trillados y rodeado de una naturaleza exuberante y prístina. La certeza y la duda se entrelazaban en mi mente mientras reflexionaba sobre las coordenadas que había descubierto en la carta de mi tío. Por un lado, estaba casi seguro de que estas coordenadas señalaban la ubicación de la cabaña de troncos en la que mi tío había vivido recluido durante tanto tiempo. Los recuerdos de visitas esporádicas a ese lugar en mi infancia se agolpaban en mi mente, trayendo consigo una mezcla de nostalgia y melancolía. Sin embargo, lo que mi tío quería que quemara en esa ubicación seguía siendo un completo misterio para mí. En ese breve lapso de tiempo experimenté una transformación sorprendente. De estar inicialmente reacio a involucrarme más en una situación tan sombría, pasé a ser consumido por una curiosidad morbosa que me impulsaba a descubrir la verdad oculta detrás de las palabras de mi tío. En apenas 10 minutos, mi mente pasó de la indecisión a la determinación, y mi imaginación se aceleró a medida que teoricé sobre todas las posibles explicaciones para el misterio que se cernía sobre la cabaña en Debsco Neck Lakes. Las especulaciones y los escenarios se sucedían en mi mente a un ritmo frenético. Me preguntaba qué actividades peligrosamente ilegales o repugnantemente inmorales podrían haber estado ocurriendo en ese lugar apartado de la civilización. Mi tío estaba involucrado en algo oscuro y clandestino que lo había llevado a dejar instrucciones tan drásticas en su carta, o había descubierto algo tan aterrador y perturbador que consideraba necesario destruir cualquier rastro de ello. Cada posible explicación desencadenaba una cascada de preguntas en mi mente. ¿Qué tipo de secretos podía haber estado guardando mi tío en esa cabaña durante todos esos años? ¿Y qué implicaciones tendría para mí y mi familia si esos secretos salieran a la luz? La curiosidad se había convertido en una obsesión, y me encontré deseando saber más, incluso si eso significaba enfrentar verdades incómodas y desafiar mi propia moralidad en el proceso. La urgencia de la situación me impulsaba a actuar con rapidez. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados mientras el enigma de la cabaña en Debsco Neck Lakes seguía sin resolverse. Si mi tío había dejado un legado terrible y vergonzoso detrás de él, estaba decidido a descubrirlo y destruirlo, sin importar las consecuencias que pudieran surgir en el camino. Mientras conducía de regreso al bufete de abogados Stevenson, aproveché la oportunidad para entablar una conversación con el abogado sobre la misteriosa muerte de mi tío. Sentí que necesitaba desentrañar más detalles sobre los últimos días de mi tío, con la esperanza de encontrar alguna pista que arrojara luz sobre el enigma que rodeaba su vida y su muerte. ¿Cómo había llegado mi tío a su trágico final? ¿Y qué secretos podía haber llevado consigo a la tumba? Mis preguntas eran corteses pero directas, y el abogado respondió con la misma cortesía mientras compartía lo que sabía sobre la situación. Según él, mi tío había estado en relativo buen estado de salud hasta aproximadamente una semana antes de su muerte, cuando había sido llevado al hospital debido a una enfermedad repentina. Los detalles sobre la naturaleza exacta de su enfermedad aún no estaban claros, pero parecía que mi tío había mantenido su condición en secreto hasta el último momento. La revelación de que mi tío había estado enfermo poco antes de su muerte añadió una nueva capa de complejidad al misterio que rodeaba su vida. ¿Qué había llevado a mi tío a ocultar su enfermedad y mantenerla en secreto incluso de sus seres queridos? ¿Y cómo se relacionaba esto con su decisión de dejar instrucciones tan drásticas en su carta? Mi mente giraba mientras consideraba estas preguntas, tratando de encajar las piezas dispersas del rompecabezas que era la vida de mi tío. Parecía que cada nueva revelación solo servía para profundizar el misterio, y me sentía aún más decidido a descubrir la verdad detrás de su muerte. Según él, mi tío había hecho los arreglos para la caja de seguridad meses antes de su muerte, asegurando que nadie más había ido a la cabaña. Esto significaba que en todos los aspectos y propósitos,
La única persona que alguna vez había visto el interior de esa cabaña de madera era mi tío. Antes de salir de la oficina del abogado, decidí buscar su consejo una vez más. Sabía que necesitaba orientación sobre cómo proceder ante la situación que se avecinaba, y confiaba en que el abogado podría ofrecerme una perspectiva valiosa. Le pedí su opinión sobre cómo abordar el enigma de la cabaña en Debscon Egg Lakes y qué pasos debería tomar a continuación. El abogado reflexionó durante un momento, antes de compartir las palabras que nunca olvidaría. Bien, como solía decir mi abuelo, comenzó. A veces las cosas te entierran si no las entierras primero. Sus palabras resonaron en mi mente mientras absorbía su significado. Era una metáfora poderosa sobre la importancia de enfrentar nuestros problemas y resolverlos antes de que nos consumieran por completo. Sus palabras me recordaron la necesidad de enfrentar el enigma de la cabaña en Debscon Egg Lakes de frente, en lugar de ignorarlo o dejar que me atormentara en la oscuridad. No podía permitir que este misterio me consumiera, como lo había hecho en el pasado. Había demasiado en juego, y sabía que debía actuar con determinación y coraje para resolver este enigma de una vez por todas. La decisión estaba tomada, clara y definida en mi mente. No había espacio para la duda o la vacilación. Sabía lo que debía hacer: conducir hasta esa cabaña en Debscon Egg Lakes, cumplir el último deseo de mi tío y destruir cualquier verdad perturbadora que pudiera estar oculta dentro de ella. La idea de enfrentar el misterio de la cabaña me llenaba de una mezcla de emoción y temor. Por un lado, estaba ansioso por desentrañar el enigma que había perseguido a mi familia durante tanto tiempo, y descubrir qué secretos oscuros podían estar ocultos dentro de sus paredes de madera. Por otro lado, temía lo que podría encontrar una vez que estuviera allí. ¿Qué horrores podrían estar esperándome en ese lugar apartado del mundo? Planeaba registrarme en un hotel cercano y luego partir con las primeras luces de la mañana siguiente después de 8 horas de sueño. La noche en el hotel resultó ser más inquieta de lo que había anticipado. A pesar de mis planes de descansar durante 8 horas y partir con las primeras luces de la mañana siguiente, el sueño se escapaba de mí como un fantasma esquivo. Las horas pasaban lentamente mientras me revolvía en la cama, incapaz de encontrar la tranquilidad que tanto necesitaba. Cuando finalmente miré el reloj en la pared y vi que marcaba las 2 de la madrugada, supe que mis planes originales de una noche completa de sueño eran demasiado ambiciosos. En lugar de seguir dando vueltas en la cama, decidí que un mejor uso de mi tiempo sería buscar en Google Maps la mejor ruta para llegar a la cabaña en Debscon Egg Lakes. Me levanté de la cama con determinación y encendí mi teléfono, esperando encontrar respuestas que me ayudaran a planificar mi viaje al amanecer. Mientras exploraba las diferentes opciones de ruta en Google Maps, me di cuenta de la complejidad del terreno que me esperaba. La cabaña de mi tío estaba ubicada en una parte remota del bosque, accesible solo a través de caminos sinuosos y senderos escarpados. Con la primera luz del amanecer tiñendo el horizonte de tonos dorados, me encontraba listo y preparado para emprender el viaje hacia la cabaña en Debscon Egg Lakes. Había pasado gran parte de la noche preparándome mentalmente para lo que se avecinaba, repasando meticulosamente mi plan y asegurándome de tener todo lo que necesitaba para enfrentar el desafío que tenía por delante. Empacar mis pertenencias fue una tarea relativamente sencilla. No necesitaba mucho para mi viaje, solo un bidón de gasolina y una caja de fósforos para cumplir con el último deseo de mi tío. Afortunadamente, había logrado obtener ambos elementos sin problemas. La gasolinera cerca del motel había estado abierta toda la noche, lo que facilitó la adquisición del bidón de gasolina, y la caja de fósforos la encontré en la mesa de noche del motel, un pequeño detalle que parecía casi providencial. Una vez que tuve uno de esos cafés extra grandes de gasolinera en mi funda para bebidas, estaba casi listo para el viaje de 3 horas hasta los lagos. Mientras conducía por el solitario camino que me llevaba hacia la cabaña en Debscon Egg Lakes, las palabras «quemarlo todo» resonaban constantemente en mi mente como un eco persistente. Cada curva del camino, cada parpadeo de los árboles a lo largo de la carretera, solo servía para intensificar mi intriga y mi ansiedad. Nunca antes había sentido una curiosidad tan abrumadora, una necesidad tan urgente de descubrir la verdad que se ocultaba detrás de esas simples palabras. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver la cabaña en llamas frente a mí, envuelta en un resplandor naranja y rojo, mientras el fuego devoraba cualquier rastro de lo que sea que mi tío hubiera dejado allí.
¿Qué secretos tan oscuros y perturbadores podían estar ocultos dentro de esas paredes de madera? ¿Y por qué mi tío había sentido la necesidad de ordenar su destrucción en su última voluntad y testamento? La lucha interna que me consumía mientras me acercaba a la cabaña en Debsconnect Lakes era abrumadora. Por un lado, sentía una urgencia desesperada por descubrir la verdad que se ocultaba dentro de esas paredes de madera, por comprender cómo había vivido mi tío durante los últimos 30 años y qué secretos había dejado atrás. Pero por otro lado, la idea de explorar esa cabaña, de enfrentarme cara a cara con los fantasmas del pasado, me llenaba de una sensación de temor y ansiedad que amenazaba con paralizarme por completo. La idea de simplemente quemar la cabaña hasta los cimientos y alejarme era tentadora, una solución rápida y definitiva a mi dilema. Después de todo, ¿qué diferencia haría realmente saber la verdad? ¿No sería más fácil simplemente dejar el pasado atrás y seguir adelante con mi vida? Pero por más que intentara convencerme a mí mismo de esa opción, una parte de mí sabía que no podía dar la espalda a la verdad tan fácilmente. Había llegado demasiado lejos, había sacrificado demasiado en mi búsqueda de respuestas como para rendirme ahora. Intenté con todas mis fuerzas tomar una decisión, sopesando los pros y los contras de cada opción en mi mente. Pero la verdad es que no sabría lo que iba a hacer hasta que me encontrara con la vieja cabaña, cara a cara con la verdad. Solo entonces podría enfrentar los demonios del pasado y encontrar la paz que tanto anhelaba. Hasta entonces, continuaría mi viaje con el corazón lleno de incertidumbre y la determinación de descubrir la verdad, sin importar las consecuencias que pudieran surgir en el camino. Cuando estaba casi seguro de que estaba a poca distancia de las coordenadas de la carta, estacioné mi auto en un estacionamiento viejo cerca del comienzo de un sendero, y luego me dirigí al noroeste hacia lo que supuse que iba a ser la cabaña. Pero aproximadamente media hora después de mi caminata, comencé a notar algo bastante inusual sobre la flora del área, y no pasó mucho tiempo antes de que un sitio en particular me detuviera en seco. Allí, tirado en el suelo frente a mí, estaba lo que parecía una mezcla entre un montón de carne de vaca con menta y un cerebro. A primera vista realmente pensé que era carne viva o al menos una vez viva. El tono y la textura eran casi idénticos a la carne, pero pronto me di cuenta de que lo que estaba viendo era, en realidad, una especie de hongo. Más tarde descubrí que era Gyrmetra escalenta o más comúnmente hongo cerebral, y aunque puede ser muy venenoso, no es poco común verlo en los bosques del noreste. Sin embargo, lo que era poco común fue la frecuencia con la que cité el hongo de aspecto distintivo alrededor del bosque, y esos no fueron los únicos hongos extraños que encontré por ahí. La siguiente variedad que vi fue incluso más espeluznante que la anterior. Bueno, el hongo cerebral tenía un aspecto asqueroso. Confundí los hongos dientes del león con trozos de tejido humano con sangre. Búscalos, verás a qué me refiero. Los especímenes más jóvenes básicamente sangran esta sustancia roja brillante que luego descubrí que contiene propiedades anticoagulantes. Parece sangre, y puede hacerte sangrar más fácilmente. Misterioso, pero de nuevo, no tanto. Es rara la cantidad de pequeñas cosas repugnantes que estaban esparcidas por el bosque. Estaban por todas partes, a veces 2 o 3 alrededor de la base de cada árbol, y cuanto más me acercaba a las coordenadas, más parecía haber. Tenía esta aplicación de GPS en mi teléfono que me estaba ayudando a mantener un registro de dónde estaba, y no tenía que preocuparme de que se cortara el servicio celular, porque también funcionaba sin conexión. Pero resultó que no necesitaba ningún equipo sofisticado para encontrar el camino a la cabaña. Lo que tenía que hacer era seguir los hongos. Olí la cabaña antes de verla. Era un olor acre, casi a carne guisada, pero con un enfermizo olor a podrido, y cuando pude ver los sucios paneles de madera a través de los árboles, casi tuve que taparme la boca y la nariz para poder seguir adelante. La cosa estaba cubierta de esos hongos cerebrales y hongos dientes del león, ubicados donde la madera se unía al suelo o donde la humedad podía adherirse debajo de los alféizares de las ventanas. No puedo enfatizar cuán completamente exhausto estaba en este punto. Era casi mediodía, uno de esos días nublados de verano que simplemente sella toda la humedad como la tapa de un frasco, y había estado caminando con aproximadamente 2 galones de gasolina en mi mochila, lo que, déjenme decirles, no fue tarea fácil. Solo quería terminar las cosas de una vez para poder regresar a mi auto, pero se me ocurrió una idea mientras sacaba una lata de gasolina de mi mochila. No tenía idea de qué olor era,
Se debía a algún tipo de gas inflamable. Tal vez eso fue lo que quiso decir mi tío cuando me dijo que lo quemara todo. Tal vez estaba preparado para encenderse, y todo lo que tenía que hacer era arrojarle una cerilla. Pero si era realmente inflamable, la intensidad de los vapores significaba que me arriesgaría a hacerme estallar. Si simplemente arrojaba una llama abierta desde el brazo extendido, lo que planteaba la pregunta de qué estaba provocando ese hedor tan espantoso. Pero descubrir qué había dentro. Algo que me había prometido a mí mismo que no haría, pero qué daño podría hacer un pequeño vistazo. El viaje hasta aquí había sido bastante deprimente y confuso, al ver cómo vivía un ermitaño miserable. Su vida no podía ser tan mala, resulta que es porque no podía calcular lo que vería al otro lado. El interior de la cabaña estaba tan lleno de hongos como el exterior, y había tanta humedad allí que la primera vez se sintió como una sauna. Lo que vi cuando intenté cubrirme la boca y la nariz con el cuello de mi camiseta fue una olla enorme en la estufa. Mi tío había estado muerto durante aproximadamente una semana en ese momento, pero antes de morir había llenado esa olla con suficiente de lo que fuera, pero apenas comenzaba a reducirse a medida que se evaporaba lentamente. La abertura de la cápsula estaba llena de pequeños conductos arteriales de tuberías de goma que parecían correr por toda la cabaña, cada uno de los cuales bombeaba una especie de vapor que simplemente debía haber sido la fuente del hedor. El lugar parecía un cruce entre una fábrica de drogas y el laboratorio de un científico loco. Había libros sucios y mohosos tirados en el suelo, una pizarra con algunos pictogramas indescifrables, y eso fue todo lo que pude vislumbrar antes de que mis ojos comenzaran a lagrimear, y finalmente me vi obligado a retirarme de la puerta abierta donde rápidamente vomité. Esos vapores eran simplemente insoportables, como si mi cabeza estuviera dando vueltas, y honestamente, pensé que podría desmayarme por un momento. No tengo idea de lo que estaba haciendo allí. Todo lo que sé es que tenía algo que ver con todos esos hongos. Había tantos allí que pensé que casi podía oírlos moverse o algo así. Fue este repulsivo zumbido intestinal que hizo que se me erizara la piel. Escuché. Después de recomponerme, me envolví la camisa alrededor de la cara para crear una especie de respirador improvisado. Luego comencé a vaciar el contenido de la lata de gasolina por toda la pared exterior de la cabaña, y con un movimiento de una cerilla, todo se encendió en llamas. Sé que fueron solo mis oídos jugándome una mala pasada, que lo que escuché fue solo el sonido de la humedad escapando de la madera empapada, pero habría jurado que escuché los gritos de ese hongo mientras ardía. Cuando finalmente conduje de regreso a casa, no estaba más iluminado que antes. En todo caso, solo tenía más preguntas sin respuesta que me mantenían despierto por la noche, cuando esa ansiedad por no saber se vuelve demasiado difícil de soportar. Pero aún así, me alegro de haber quemado esa cabaña y no haber dejado cualquier oscuridad que contenía para que alguien más la descubriera. Pensé que también me enteraría en las noticias, y durante 1 o 2 días me pregunté si accidentalmente había iniciado algún tipo de incendio forestal, pero nunca llegó ninguna noticia, ni siquiera así. Apenas un vistazo y pensé que tal vez no era solo mi tío quien quería que lo que había allí arriba permaneciera en secreto, que todo es más profundo de lo que podría imaginar, pero trato de no pensar más en ello, como dije. He hecho una especie de vida para mí, incluso tengo una novia desde hace mucho tiempo con la que he estado hablando sobre el matrimonio y los hijos, y que me condenen si hago algo para arruinar eso. Y si alguna vez estás cerca de los lagos de Pskonic, estate atento a esos hongos porque si comienzas a ver demasiados, podría ser mejor para usted si regresa por donde vino. En junio de 1976, el tranquilo pueblo de Lathrop Village, ubicado en las afueras de Detroit, estaba agitado por la anticipación del verano. La llegada del calor marcaba el comienzo de la temporada de vacaciones para muchas familias, incluida la adinerada familia Robinson, cuya presencia era bien conocida en la comunidad. Los Robinsons eran una familia respetada y de renombre en la zona, conocidos por su generosidad y su participación en actividades comunitarias. Sin embargo, durante el verano, preferían alejarse de las comodidades de la ciudad y refugiarse en su cabaña junto al lago Michigan, ubicada justo al norte de Goodhart, cerca del pintoresco estrecho de Mackinac. La cabaña de los Robinsons era un oasis de tranquilidad y serenidad, un refugio donde podían escapar del bullicio de la vida urbana
y disfrutar de la belleza natural que ofrecía el lago Michigan. Rodeada de exuberantes bosques y con vistas panorámicas del agua centelleante, era el lugar perfecto para relajarse y recargar energías durante los meses de verano. Cada año, en el mes de junio, la familia Robinson emprendía su viaje anual a la cabaña del lago Michigan, llevando consigo recuerdos de años pasados y la emoción de crear nuevos momentos juntos. Para ellos, la cabaña era más que una simple casa de verano. Era un refugio de la rutina diaria, un lugar donde podían reconectar con la naturaleza y entre ellos mismos. La pareja conformada por Dick y Shirley era una de esas parejas que parecían estar destinadas a estar juntas desde el principio. Habían construido una vida llena de amor, éxito y felicidad a lo largo de casi 20 años de matrimonio. Durante ese tiempo, habían superado desafíos juntos, celebrado triunfos y criado a 4 hijos maravillosos que eran el orgullo y la alegría de sus vidas. Dick y Shirley habían encontrado su camino hacia el éxito a través de su trabajo en el campo de las publicaciones y la publicidad. Como profesionales talentosos y dedicados, habían logrado alcanzar el éxito en sus carreras y establecerse como figuras respetadas en su industria. Su arduo trabajo y determinación habían dado sus frutos, proporcionándoles una vida cómoda y próspera para ellos y su familia. Pero más allá de sus logros profesionales, lo que realmente definía la relación de Dick y Shirley era su profundo amor y respeto mutuo. A lo largo de los años, habían cultivado una conexión única y especial, basada en la confianza, la comunicación y el apoyo incondicional el uno al otro. Juntos, habían enfrentado los desafíos de la vida con valentía y determinación, encontrando fuerza en el vínculo que compartían como pareja. Criar a sus 4 hijos había sido la mayor aventura de sus vidas. Una experiencia llena de alegría, risas y momentos preciosos que atesorarían para siempre. Cada uno de sus hijos era único y especial a su manera, y Dick y Shirley se sentían increíblemente afortunados de tenerlos en sus vidas. Habían sido testigos del crecimiento y desarrollo de sus hijos, guiándolos con amor y sabiduría mientras se convertían en adultos responsables y compasivos. A medida que celebraban casi 2 décadas de matrimonio, Dick y Shirley miraban hacia el futuro con optimismo y gratitud. Sabían que habían creado una vida maravillosa juntos, llena de amor, felicidad y éxito, y mientras continuaban su viaje juntos, estaban emocionados de enfrentar los desafíos y las alegrías que el futuro tenía reservado para ellos, sabiendo que mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. De los hijos estaban Richard, de 19 años, Gary, de 16 años, Randall, de 12 años, y Susan, de 7 años. La familia Robinson era conocida en su comunidad como el epítome de una familia moderna y exitosa. Su apariencia externa irradiaba felicidad, armonía y éxito en todos los aspectos. Dick y Shirley Robinson, los padres, se veían como una pareja fuerte y unida, con una carrera próspera y 4 hijos que parecían haber heredado su encanto y talento. Para aquellos que los conocían superficialmente, los Robinsons parecían tenerlo todo. Una casa espaciosa, autos lujosos, vacaciones exóticas y una vida social activa. Sin embargo, debajo de esa fachada de perfección y alegría, se escondían secretos oscuros que amenazaban con desestabilizar su mundo aparentemente perfecto. A medida que se escarbaba más profundamente en la vida de los Robinsons, se descubrían capas de complejidad y sombras. Aunque públicamente eran la envidia de sus vecinos y amigos, en privado luchaban con sus propios demonios y conflictos internos. La presión de mantener las apariencias y cumplir con las expectativas sociales los había llevado a guardar silencio sobre los problemas que plagaban su familia, creando una brecha cada vez mayor entre la realidad y la percepción externa. La situación financiera de Dick Robinson estaba lejos de ser la ideal. A pesar de sus esfuerzos por lanzar una nueva revista de arte, la cual había sido su apuesta para revitalizar su carrera y asegurar la estabilidad económica de su familia, las cosas no estaban saliendo según lo planeado. Los problemas comenzaron a surgir cuando la revista enfrentó dificultades para encontrar su nicho en el competitivo mundo editorial. Las ventas eran más bajas de lo esperado, y los costos de producción seguían aumentando, lo que dejaba a Dick con una montaña de deudas y una revista que luchaba por mantenerse a flote. Pero los problemas de Dick no se limitaban solo a su nueva empresa.
Su situación financiera general parecía bastante precaria. Las facturas de la compañía estaban impagas, los pagos a proveedores se acumulaban y las cuentas bancarias mostraban una actividad errática y preocupante. A medida que los días pasaban, la presión financiera sobre Dick se intensificaba, dejándolo cada vez más ansioso y desesperado por encontrar una solución. Por si fuera poco, los inversores en la revista de arte de Dick estaban cada vez más nerviosos por el futuro de su inversión. A medida que las pérdidas seguían acumulándose y las ventas no mostraban signos de mejora, comenzaban a cuestionar si Dick sería capaz de recuperar su dinero y ofrecerles un retorno de inversión adecuado. La confianza en su capacidad para dirigir la empresa estaba disminuyendo rápidamente, lo que solo agregaba más presión sobre sus hombros ya sobrecargados. Además de los problemas financieros que enfrentaba su empresa, había otro aspecto oscuro y perturbador en la vida de Dick que estaba comenzando a salir a la luz. A lo largo de la última década, la rotación de secretarias en las oficinas de Dick había alcanzado proporciones alarmantes, con un flujo constante de empleados que entregaban su renuncia después de apenas unos pocos meses en el trabajo. Esta alta tasa de rotación no se debía simplemente a la naturaleza exigente del trabajo o a las dificultades económicas de la empresa, sino a un ambiente de trabajo profundamente tóxico y hostil que Dick había fomentado. Resulta que Dick tenía un historial de comportamiento inapropiado y abusivo hacia las mujeres que trabajaban para él. Era conocido por su comportamiento lascivo y espeluznante, que incluía pedir a las empleadas que se levantaran las faldas para que pudiera tocar sus muslos desnudos. Esta conducta repugnante creaba un ambiente de trabajo altamente intimidante y desagradable para las mujeres que trabajaban en las oficinas de Dick, dejándolas sintiéndose vulnerables y expuestas a su acoso constante. El hecho de que la esposa de Dick, Shirley, no supiera nada de esto solo aumentaba la gravedad de la situación. Mientras Dick continuaba con su comportamiento inapropiado y abusivo en el trabajo, Shirley permanecía completamente ajena a la verdadera naturaleza de la empresa de su esposo. Y cuando la familia salió a la casa de verano que llamaron Somerset, una cabaña de piedra ubicada en un camino sinuoso a media milla al oeste de Lakeshore Drive, nunca podrían haber esperado el horror que estaba destinado a desarrollarse allí. Alrededor de un mes después de que los Robinson llegaran por primera vez a Somerset, el responsable del mantenimiento de las casas de vacaciones comenzó a recibir una serie de quejas sobre un mal olor proveniente de la casa de Somerset. Cuando el cuidador llegó a la propiedad, encontró que todas las puertas y ventanas estaban cerradas con llave o cerrojos y supuso que los Robinson habían dejado algo de comida antes de irse, o que tal vez una tubería de alcantarillado había estallado en el interior. Sabiendo que los Robinson querrían que él hiciera todo lo posible para garantizar la seguridad e integridad de su propiedad, el cuidador entró a la fuerza en la casa de la manera más limpia y no destructiva que pudo. Pero cuando lo hizo, fue recibido con una visión tan terrible y violenta que lo persiguió por el resto de su vida. Una de las primeras cosas que notó el conserje al entrar a la casa, además del abrumador hedor a podredumbre, fue el calor que hacía. El verano en Michigan había sido implacable, y aunque no había calefacción central, el calor había sido casi insoportable. Pero aquí estaba la casa Somerset, en la tercera semana de julio, con la calefacción a todo trapo. Luego fue recibido con la vista del cadáver de Shirley Robinson, que había acelerado el proceso de descomposición con resultados que le revolvieron el estómago. Estaba acostada boca abajo con una manta a cuadros cubriendo su cuerpo sin vida, desde las rodillas hacia arriba, con sangre coagulada después de haber salido de un solo disparo en la cabeza de una pistola calibre 25. Encontraron a Dick, su marido, muerto tendido encima de un respiradero de calefacción, y había recibido disparos tanto con el calibre 25 que mató a su esposa, como con lo que más tarde se consideró un rifle calibre 22. También había sufrido un traumatismo contundente en el cráneo, que se había abierto de par en par, dándole al desprevenido cuidador una vista sin restricciones de su contenido purulento. El cuidador salió corriendo de la casa, inmediatamente vomitó y luego se apresuró a llamar a la policía local. Más tarde encontró al joven Randall tendido encima de su padre muerto. El niño de 12 años había sido ejecutado con un solo disparo en la cabeza, al igual que su madre. El niño estaba parcialmente cubierto con la manta. El cuerpo de Susan Robinson, de 7 años, fue encontrado a pocos metros de los de su padre y su hermano.
Tenía varias heridas de bala, pero también tenía una fractura aguda de cráneo que parecía haber sido infligida por algún tipo de martillo. Los dos Robinson mayores fueron encontrados en una de las habitaciones, habiendo recibido varios disparos en la cabeza con el calibre 25. Gary, de 16 años, había recibido 2 disparos en la cabeza, pero aparentemente también había recibido un disparo por la espalda con un fusil calibre 22, como si huyera de sus agresores. Posteriormente fue llamado el análisis balístico de la policía, cuya tarea fue dar una idea de cómo se habían producido los disparos basándose únicamente en las posiciones de los cuerpos y en las trayectorias de las balas. Este experto en balística determinó que alguien se había acercado a la cabaña desde la distancia, observando hasta que tuvieron un tiro claro contra Dick Robinson a través de una de las ventanas de la cabaña, y luego, una vez que se dispararon los primeros tiros del ataque, los asesinos se acercaron para terminar el trabajo. Se acercaron a la casa, patearon la puerta trasera, y luego persiguieron a los miembros supervivientes de la familia a través de la casa, disparándoles y matándolos uno por uno. Una vez que los asesinos enterraron el apellido Robinson, corrieron la cortina para que nadie pudiera ver las escenas sangrientas en el interior, subieron la calefacción central y cubrieron la ventana rota con una hoja de cartón. El hecho de que solo se encontrara un par de huellas sangrientas en la escena del crimen indicaba que era obra de un asesino solitario que había cubierto sus huellas tan bien que no solo los asesinatos pasaron desapercibidos durante un mes entero, sino que el estado de descomposición hizo que fuera difícil determinar exactamente cuándo habían tenido lugar los asesinatos. Era evidencia de un ataque bien planeado y bien ejecutado por alguien que sabía lo que estaba haciendo. Es posible que incluso los hayan matado antes de que las últimas personas que vieron a la familia Robinson con vida fueran un par de podadores de árboles que habían sido empleados por Dick, quien podaba los árboles en las inmediaciones de la cabaña. Los vecinos también recordaban haber escuchado ruidos fuertes y voces alzadas a finales de junio, pero asumieron que los disparos eran de cazadores cercanos y no los reportaron. Dada la incompleta situación financiera de Dick, se puso gran énfasis en que el sospechoso potencial era un socio comercial agraviado, tal vez un cliente no remunerado. Así es como la policía vino a entrevistar a un hombre llamado Joseph Scalero, un ex soldado de 30 años que había estado trabajando para la agencia de publicidad Robinson desde mediados de los años 60. Los investigadores comenzaron a notar varias inconsistencias flagrantes en sus declaraciones, y al investigar más a fondo, se encontró evidencia de que Scalero en realidad estaba malversando grandes cantidades de dinero de la compañía, aunque aparentemente ajeno a los asesinatos. Fue este dato de información lo que convirtió a Scalero en una persona de interés y pronto se convirtió en el foco de muchas horas de investigación policial. Posteriormente se descubrió que Joseph había visitado recientemente a un comerciante de armas de fuego local, donde había comprado 2 pistolas Beretta automáticas y un Armalite AR-15. La policía verificó los calibres de estas armas e hizo un descubrimiento escalofriante. La pistola era calibre 25 y el rifle 22, exactamente del mismo tamaño que las utilizadas para matar a la familia Robinson. Al final de su investigación, se descubrió que el suegro de Scalero era el dueño de un campo de tiro local. Por una corazonada, la policía inició una búsqueda exhaustiva de las instalaciones y encontró casquillos de AR-7 idénticos a los encontrados en la casa Somerset. Aunque Scalero afirmó haber regalado esta arma a un vecino, la policía había recibido información de otro vecino que había visto el rifle calibre 22 en la casa de Scalero, no mucho antes de que los Robinson fueran asesinados. Durante las entrevistas que siguieron a esta nueva sospecha, Scalero falló 2 pruebas del detector de mentiras, y la tercera prueba se consideró no concluyente. También se observó que trató de engañar en las entrevistas del polígrafo previas a las pruebas. Sin embargo, un fiscal del condado de Emmet decidió no presentar cargos contra él en ese momento, citando la ausencia de sus huellas dactilares en la escena del crimen y las 2 armas homicidas desaparecidas como razón para no proceder. 4 años después de los asesinatos, el caso se reabrió cuando un nuevo fiscal asumió el cargo y decidió revisar las pruebas disponibles. Con tecnología más avanzada y nuevas técnicas de análisis forense, se pudo establecer una coincidencia más clara entre los casquillos encontrados en el campo de tiro y aquellos en la escena del crimen.
La presión pública y el reexamen de las pruebas anteriores llevaron finalmente a la detención de Joseph Scalero. Durante el juicio, se presentaron pruebas concluyentes que vinculaban las armas de Scalero con los asesinatos, y se destacó su posible motivo financiero debido a la malversación de fondos y la tensa relación con Dick Robinson. Scalero fue finalmente condenado por los asesinatos de la familia Robinson y sentenciado a múltiples cadenas perpetuas sin la posibilidad de libertad condicional. El caso de los Robinson, que durante años había desconcertado a la comunidad y a los investigadores, finalmente encontró cierto cierre, aunque las cicatrices de tal tragedia nunca desaparecerían completamente para aquellos que conocieron y amaron a la familia. Más tarde, en 1972, un fiscal jefe recién elegido en el condado de Oakland reabrió la acusación, creyendo que podía conseguir una condena contra el principal sospechoso del caso. Pero el 8 de marzo de 1973, cuando Scalero se enteró de los cargos y el arresto inminentes, se quitó la vida con la misma pistola que se creía era el arma homicida de Robinson. Joseph dejó una nota de máquina de escribir manchada de sangre en la que había escrito: «Soy un mentiroso, un tramposo y un farsante», junto con una lista de personas a las que había estafado en múltiples planes comerciales. Luego añadió una nota escrita a mano a su madre en la misma hoja de papel diciendo: «No tuve nada que ver con los Robinson. Soy un mentiroso pero no un asesino. Estoy enfermo y asustado. Dios y todos, por favor, perdónenme». Ya que la ley de Michigan no permite que un caso de asesinato abierto sea oficialmente cerrado, la muerte del principal sospechoso colocará el caso en un archivo inactivo. Pero como resultado, muchas de las preguntas candentes en torno a los asesinatos de Robinson permanecerán sin respuesta. A lo largo de los años, tanto los investigadores aficionados como los profesionales han ideado una variedad de teorías que intentan explicar el motivo o el nombre de un sospechoso, pero hasta la fecha ninguna ha sido corroborada. Aquellos que conocieron personalmente a Dick Robinson fueron citados diciendo que nunca habían conocido a un mejor amigo o socio comercial, y que no podían imaginar por qué alguien lo asesinaría a él o a su familia en un acto tan horrendo y despiadado. Es más, se han arrojado muchas dudas sobre la supuesta culpabilidad de Joe Scalero, que se cree que no es más que un delincuente de poca monta cuyas fechorías financieras lo dejaron atrapado en una mayor red de mentiras y asesinatos. Pero independientemente de la postura oficial, ese asesinato de la familia Robinson nunca se ha resuelto, y a medida que pasan los años es cada vez menos probable que se encuentre a la persona responsable. Por lo tanto, bien podría ser posible que en el pasado, presente o futuro, una persona vaya a la tumba después de haber ejecutado a niños que huyeron y haberse salido con la suya. El 18 de abril de 1947 en la soleada ciudad de Salinas, California, nació Herbert Mullen, el único hijo de un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Criado en el seno de una familia marcada por los sacrificios y las experiencias de la guerra, Herbert creció bajo la sombra de su padre, cuya presencia dominante y autoritaria definiría gran parte de su infancia y juventud. El padre de Herbert, un hombre que había servido valientemente en el campo de batalla durante la guerra, llevaba consigo las cicatrices físicas y emocionales de sus años de servicio. Como muchos veteranos de guerra de su generación, era un hombre de principios firmes y una disciplina férrea, y dirigía su hogar como si fuera una extensión de la base militar en la que había servido. Bajo la estricta tutela de su padre, Herbert creció en un ambiente de disciplina y rigidez, donde las reglas eran estrictas y las expectativas eran altas. Desde una edad temprana se le enseñó el valor del deber, la responsabilidad y el respeto por la autoridad, principios que su padre consideraba fundamentales para forjar un hombre de carácter y fortaleza. A menudo hablaba de su tiempo en combate, recordándole a su familia y particularmente a Herbert, que había derramado sangre alemana para que ellos no tuvieran que hacerlo. Como resultado, la visión del mundo de Herbert giraba en torno a la lealtad, disciplina y combate marcial. La notable adaptación de Herb a su entorno sorprendía a muchos, considerando las dificultades subyacentes que enfrentaba en su hogar. Aunque su padre era conocido por su estricta disciplina, no era un hombre brutal ni mezquino. En cambio, impartía lecciones de vida fundamentales que, paradójicamente, ayudaron a Herb a florecer en su desarrollo personal y social.
La influencia de su padre no se limitaba solo a la rigidez militar. También le enseñó a Herb habilidades sociales valiosas que serían cruciales para su éxito futuro. Aprendió la importancia del respeto, la responsabilidad y la integridad, valores que se reflejaron en su comportamiento tanto dentro como fuera del hogar. Estas lecciones moldearon su carácter y lo prepararon para enfrentar los desafíos que surgirían en su vida. A medida que Herb crecía, demostraba una habilidad notable para relacionarse con los demás. Su carisma natural y su capacidad para comunicarse lo distinguían entre sus compañeros de estudios en la escuela secundaria del Valle de San Lorenzo. Fue votado como alguien con potencial para el éxito, un reconocimiento de sus habilidades sociales y su capacidad para liderar y conectarse con los demás. A pesar de los desafíos personales que enfrentaba en casa, Herb encontró en la escuela un refugio de estabilidad y apoyo. Se destacó tanto académica como socialmente, participando activamente en actividades extracurriculares y construyendo relaciones significativas con sus compañeros y maestros. Su habilidad para adaptarse y prosperar en diferentes entornos era una prueba de su resiliencia y determinación. A medida que avanzaba en su educación y en la vida, Herb continuaría construyendo sobre las lecciones que había aprendido de su padre y aplicándolas en su camino hacia el éxito. Su capacidad para superar los desafíos y enfrentar las adversidades con determinación y optimismo lo convertiría en un modelo a seguir para aquellos que lo conocían, demostrando que el verdadero poder de la resiliencia y la perseverancia radica en la capacidad de adaptarse y crecer a partir de las experiencias difíciles. Sin embargo, en 1965, poco después de graduarse, uno de los mejores amigos de Herbert murió en un extraño accidente automovilístico, después de que un conductor ebrio lo atropelló después de tomar una curva ciega en una carretera de California. Herbert estaba absolutamente devastado por la insensatez del fallecimiento repentino, y lo impulsó a entrar en un periodo de profunda depresión del que posiblemente nunca se recuperó. Un mes después de la muerte de Dean, Herbert había construido un pequeño santuario para él en su dormitorio que consistía en unas pocas velas, encendidas por anuario, foto y algunas de las posesiones de Dean. Cuando la novia de Herbert vio el santuario, se asustó mucho. Llorar la muerte repentina de un ser querido era una cosa, pero Herbert parecía estar peligrosamente obsesionado con su difunto amigo. Sus sospechas se confirmaron cuando Herbert realmente expresó sus temores de que podría ser gay, y que la pérdida fue muy dolorosa, porque en realidad estaba enamorado de Dean. Ya sea que este fuera realmente el caso o no, nadie puede estar seguro de que fuera tan abierto y tolerante como su novia intentó ser. La aplastante depresión de Herbert causó que comenzara a experimentar con marihuana y LSD para automedicarse con la esperanza de que el alucinógeno le brindara una mayor sensación de aceptación. Esto solo amplió el cisma entre él y su novia, y no mucho después la pareja rompió. Empeoró tanto que, en 1969, a la edad de solo 21 años, Herbert aceptó la sugerencia de su familia de internarse en un centro psiquiátrico seguro para que su depresión pudiera ser tratada adecuadamente. Pero como su internamiento fue puramente voluntario, Herbert solo permaneció como paciente durante un periodo de tiempo relativamente breve. Saltó de institución en institución, profesando un deseo de mejorar, pero nunca logró ningún progreso. Después de aparentemente renunciar por completo a los tratamientos de salud mental, el comportamiento de Herbert empeoró drásticamente y comenzó a desplazar los síntomas de la esquizofrenia paranoide. Después de solo un breve periodo de alquiler en un bloque de departamentos en Salinas, Herbert recibió una notificación de desalojo después de golpear repetidamente el piso del departamento y gritarle a las personas que estaban allí, y que ahora eran efectivamente personas sin hogar. Intentó ingresar al sacerdocio, pero aquellos con quienes habló reconocieron algo terriblemente mal con Herbert y lo rechazaron. En 1972, Herbert tenía 25 años cuando un oficial de policía lo arrestó por vagancia y lo encontró quemándose con un cigarrillo encendido. Ya que estaba claro que era completamente incapaz de cuidar de sí mismo, los padres de Herbert se lo llevaron de regreso por un tiempo para vivir en su casa de Felton. Esto causó un aumento positivo en su comportamiento, pero parece que este periodo fue simplemente una oportunidad para que Herbert organizara sus pensamientos aterradores dispersos
En una visión del mundo estructurada pero peligrosamente loca, el cumpleaños de Mullins fue el 18 de abril, exactamente la misma fecha que el gran terremoto de San Francisco de 1906. Justo antes del amanecer, el terremoto azotó la costa del norte de California con una magnitud estimada de 7.9 en la escala de Richter. Se sintieron temblores aterradoramente intensos desde Eureka, en la costa norte, hasta el Valle de Salinas, y pronto estallaron incendios devastadores que duraron varios días. Más de 3.000 personas murieron, y más del 80% de la ciudad de San Francisco fue destruida en lo que fue uno de los terremotos más mortíferos en la historia de los Estados Unidos. Leer sobre el desastre durante su infancia pareció tener un efecto profundo en Herbert, y el evento se convirtió en una pieza central de su retorcida ideología. Se convenció a sí mismo de que solo el sacrificio humano podía saciar la sed de sangre de algún antiguo mal subterráneo que causó los temblores masivos para darle almas frescas y darse un festín. Con esta idea se cimentó cuando Herbert cotejó una cronología de los terremotos de California con una cronología de las guerras extranjeras estadounidenses. El terremoto de 1906 había sido devastador, pero ocurrió en una época de paz entre la rebelión de los Boxers y la llamada rebelión de la Serpiente Loca, que nos vio a nosotros, los soldados de caballería, enfrentarnos a los nativos americanos Muskogee durante las dos guerras mundiales y el conflicto de Corea. Se disminuyó drásticamente el mayor número de muertos, que fue de apenas 12 personas. Sin embargo, en 1933, el mismo año en que Estados Unidos se retiró de Nicaragua, un terremoto azotó Long Beach que mató a alrededor de 120 personas. Se postuló para el apogeo de la guerra de Vietnam, y las muertes por terremotos disminuyeron a casi nada. Sin embargo, en 1971, cuando los combates entre las fuerzas estadounidenses y los insurgentes comunistas estaban agonizando, el Valle de San Fernando fue golpeado por un terremoto que podría haber matado solo a 50 o 60, pero hirió a miles. Herbert vio que esto era una advertencia de cualquier demonio antiguo que habitara en las profundidades de la tierra, y se encargó de salvar a sus compañeros californianos de un peligro inminente. Incluso si se tuviera que derramar sangre para hacerlo, es importante tener en cuenta que estas estadísticas de terremotos son completamente precisas hasta el punto en que incluso un hombre cuerdo y sobrio puede notar una curiosa correlación entre las muertes en combate y las víctimas del terremoto. Pero para Herbert era una prueba absoluta de lo que se requería de él, y así comenzó una sangrienta campaña de asesinatos con algunas implicaciones terriblemente sobrenaturales. La primera etapa del plan de Herbert fue una solicitud para unirse al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, emulando el servicio nacional de su padre, mientras le proporcionaba al anciano almas frescas para alimentarse, manteniendo así seguros a sus compañeros californianos. Pasó las fases de pruebas físicas y mentales con gran éxito, pero aún así fue negado a entrar cuando admitió haber usado previamente sustancias ilegales. Este rechazo alimentó el aspecto paranoico de su esquizofrenia y comenzó a teorizar sobre una vasta conspiración en la que políticos poderosos y hippies subversivos buscaban adorar al maligno. Herbert comenzó a fomentar furiosos delirios con respecto a un viejo amigo de la escuela secundaria llamado Jim Gallanera. Jim fue quien había llevado a Herbert a la marihuana en primer lugar, por lo que era lógico que fuera un sabotaje deliberado, y el gimnasio estaba confabulado con aquellos que adoraban al malvado que él conocía. Su viejo amigo vivía en una vieja cabaña de madera en el bosque cerca de la carretera Mystery Spot, pero cuando condujo hasta allí, descubrió que Jim se había mudado. Sin embargo, la nueva propietaria, una mujer llamada Kathy Francis, estuvo encantada de darle a Herbert los datos de contacto de su viejo amigo y le indicó cómo llegar a su nuevo lugar en Santa Cruz. Fue allí donde Herbert entró en la casa de Jim, los hizo sentir una falsa sensación de seguridad y luego les disparó a ambos antes de mutilar sus cadáveres con utensilios de cocina. Cuando terminó, condujo de regreso al lugar de Kathy Francis y le agradeció disparándole a ella y a sus dos hijos, Damon y David Francis, quienes tenían solo 4 y 9 años respectivamente. Herbert los asesinó sin pensarlo 2 veces. Los asesinatos de Kathy y sus hijos cortaron la conexión de Herbert con los asesinatos de Guyanara, pero para él sin duda sirvieron para otro propósito: más sangre para el dios de la sangre.
Esto llevó a la policía a suponer que los asesinatos estaban relacionados con la ocupación del marido de Kathy como narcotraficante, y nunca consideraron la culpa de Herbert. Pero no nos queda ninguna duda de que las acciones de Herbert fueron frías y calculadas. Matar a un testigo muestra un nivel inquietante de lucidez para un hombre tan indiscutiblemente loco. Además de los asesinatos de Guillory y Francis, Herbert logró cometer una serie de otros asesinatos antes de ser finalmente arrestado. Mató a golpes a un autoestopista sin hogar con un bate de béisbol después de engañarlo para que mirara el motor de su auto, y luego afirmó que el hombre era la reencarnación de Jonás, de la historia bíblica de la ballena. Había elegido al hombre después de recibir un mensaje telepático de él que decía: «Recógeme, tírame al barco, mátame para que otros vivan». La siguiente fue una estudiante universitaria de 24 años que llegaba tarde a una entrevista después de decidir hacer autostop. Tuvo la mala suerte de ser recogida por Herbert, quien la llevó a un lugar apartado antes de apuñalarla hasta matarla, al igual que Mary Guilfoyle repitió lo que había hecho con su cuerpo. Mutilada por Herbert una vez muerta, bordeó un camino en la ladera con sus extremidades y órganos antes de huir del área, dejando un descubrimiento horrendo para el siguiente conductor desprevenido. Pero a pesar de haber cometido crímenes tan horriblemente brutales, la visita de Herbert a la Iglesia Católica de Santa María en Los Gatos reveló su aparente remordimiento. Podemos deducir que, aunque Herbert estaba más que dispuesto a hacer los sacrificios humanos que se le exigían, evidentemente pesaban mucho en su conciencia, y esto se evidencia en su visita a un confesionario atendido por un padre, Henry Tomei. Tomei había sido un operativo de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, y viajó desde su Marsella natal después de la guerra para buscar una vida nueva y pacífica en los Estados Unidos. Era un hombre con todo por qué vivir, pero por alguna razón Herbert creía que el padre Tomei quería ofrecerse como voluntario para hacer su próximo sacrificio. Se levantó del banco del confesionario, caminó hasta la sección de padre y luego lo apuñaló hasta matarlo, donde se sentó. Los testigos que vieron el cadáver inerte y ensangrentado del clérigo caer del confesionario dijeron que vieron a un hombre alto, vestido de negro, huir de la escena. Su especulación de que el hombre era algún tipo de ladrón solo ralentizó la investigación. Herbert volvió a matar a principios de 1973, ejecutando a un pescador retirado con un rifle de alto poder mientras arreglaba el jardín delantero de su casa en Santa Cruz. Conducía solo por el lado oeste cuando pasó junto a Fred Pérez, y sin razón aparente, Herbert hizo un giro en U, detuvo una camioneta y puso su rifle sobre el capó para apuntar. Luego, de un tiro, mató al hombre instantáneamente con una sola bala en el corazón. Luego volvió a su auto y se fue tranquilamente. Dado que era plena luz del día y había varios testigos, uno pudo proporcionar a la policía el número de placa de Herbert. Lentamente la red se estaba cerrando a su alrededor, pero el más notorio de los asesinatos de Herbert también ocurrió cerca de una cabaña en el bosque en febrero de 1973. Estaba deambulando por el parque estatal Henry Cowell Redwood, cuando se topó con un grupo de adolescentes acampando ilegalmente cerca de una vieja cabaña. Parecían estar actuando de manera bastante bulliciosa, y Herbert se metió en su cabeza que estaban tratando de vandalizar o romper la vieja estructura de madera. Se acercó a los niños diciendo ser un guardaparque, y comenzó a sermonearlos sobre el respeto por el mundo natural. Cuando los niños lo menospreciaron, les ordenó que se fueran diciendo que estaban contaminando. Herbert sacó una pistola y mató a tiros a cada uno de los niños. Sus cuerpos yacían allí hasta su descubrimiento la semana siguiente, pero en ese momento Herbert estaba bajo custodia policial. Inicialmente fue descrito por el arrestante. El oficial se mostró dócil cuando lo detuvieron en la intersección de la autopista 9 y la calle Coral porque el rifle de Mullen estaba a la vista en el asiento del pasajero. El oficial inicialmente sacó su arma en preparación para un tiroteo a corta distancia, pero afortunadamente, Herbert no se resistió a descansar. Ahora, si esto fue o no lo mejor para la seguridad pública, es algo que pronto exploraremos mientras esté bajo custodia policial. Herbert hizo una confesión completa, pero también explicó su papel como una especie de sacerdote sacrificial encargado de prevenir terremotos enormemente destructivos. También afirmó que la razón por la que no había habido un terremoto recientemente fue por su laboriosidad empapada de sangre y, de hecho, entre el período del 13 de octubre de 1972 y el 13 de febrero de 1973,
No hubo un solo terremoto en el estado de California. La oficina del fiscal del condado de Santa Cruz acusó a Mullen de 10 asesinatos y su juicio comenzó en julio de 1973. La única pregunta era si estaba o no legítimamente cuerdo y, por lo tanto, responsable de sus acciones. El hecho de que hubiera cubierto sus huellas y mostrado premeditación en algunos de sus crímenes demostraba cierto grado de cordura, pero el argumento de la defensa, que detalla su historia de esquizofrenia paranoide, fue más que convincente. Sin embargo, al mes siguiente se dictó el veredicto, y Herbert Mullen fue declarado culpable de asesinato en primer grado en los casos de Jim Guillanera y Kathy Francis, mientras que por los otros 8 asesinatos, fue declarado asesinato en segundo grado, ya que se los consideró mucho más impulsivos. Fue sentenciado a cadena perpetua en el condado de Santa Cruz, y se le ha negado la libertad condicional 11 veces desde 1980, debido a que su estado mental es altamente inestable. Francamente, es un milagro que evitó la detención permanente en el hospital psiquiátrico. Pero tal vez Herbert Mullins no esté tan loco como se cree, porque solo 11 días después de su arresto, Point Mugu, en el sur de California, fue golpeado por un terremoto de magnitud 5.8 en la escala de Richter, causando más de $1 millón en daños a propiedades. Es una perspectiva aterradora incluso cuando te dices a ti mismo que es solo una coincidencia interesante que Herbert Mullins realmente detuvo los terremotos de California con un derramamiento de sangre, y que las guerras extranjeras de Estados Unidos coinciden directamente con la escala de los desastres naturales de la nación, pero incluso los escépticos más ardientes levantarán una ceja ante tal cosa. 11 días fueron suficientes para que Herbert tuviera razón, al menos en su propia mente. Entonces, ¿Herbert Mullen era simplemente un psicópata retorcido y peligroso? ¿O era el caso de que Herbert sabía algo que nosotros no sabemos? ¿Algo que concierne a algo hasta ahora desconocido? ¿Horrores que acechan en algún lugar profundo debajo de la tierra? En julio de 1979, Sue Sharp y sus 5 hijos se mudaron de su casa en Connecticut, al norte de California, huyendo del temperamento tiránico de su abusivo esposo, James. El esposo era conocido por su temperamento tiránico y su comportamiento abusivo. Durante años, había sometido a Sue y a sus hijos a un régimen de control y violencia que había dejado cicatrices emocionales y físicas en toda la familia. La situación se había vuelto insostenible, y Sue finalmente tomó la valiente decisión de dejar todo atrás y buscar un nuevo comienzo en otro lugar. Se mudaron a una pequeña cabaña en la tranquila sierra, en el suburbio de Keddie, en Nevada, y parecía que los Sharp finalmente habían encontrado un lugar al que realmente podían llamar hogar, algún lugar que realmente los hacía sentir seguros en lugar de estar constantemente temerosos. Luego, en la mañana del 11 de abril de 1981, Sue y su hija Sheila, de 14 años, junto con sus otros 5 hijos, vivieron momentos de calma. Greg, su hijo de 10 años, regresaba de la casa de un amigo. Se detuvieron en el campo de béisbol de Ganser para recoger a Rick, también de 10 años, y casualmente se encontraron con John, de 15 años, que estaba haciendo autostop a casa con una amiga llamada Dana después del almuerzo. Sheila hizo planes para quedarse a dormir en la casa vecina de la familia Siebold, mientras Sue permanecía en casa con Rick, Greg y el joven amigo de los niños, Justin. Sheila se fue a la bóveda marina alrededor de las 8, dejando a su madre junto con los niños. Tina Sharp, de 12 años, se había unido a su hermana mayor por un breve periodo, pero regresó a casa para acostarse alrededor de las 9:30. Sin embargo, sin que todos lo supieran, esta era la última vez que la familia Sharp estaría junta, ya que una tragedia horrible y evitable estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. La mañana siguiente, el 12 de abril, Sheila llegó a casa después de su pijamada, y fue recibida por escenas que la perseguirían por el resto de su vida natural. Los cadáveres de su hermano, el hermano mayor y su amigo, yacían en el piso de la sala. Los 3 habían sido atados con cinta aislante, mientras su madre parecía haber sido amordazada con un pañuelo azul. Quien los había atacado lo había hecho de una manera particularmente brutal. En el lugar se encontraron 2 cuchillos ensangrentados y un martillo. Uno de los cuchillos había sido usado con tanta fuerza
que estaba doblado en un ángulo de 30 grados. La evidencia de salpicaduras de sangre desde el interior de la casa indicaba que todos los asesinatos habían tenido lugar en la sala de estar, pero el asesino se había tomado el tiempo de organizar los cadáveres de sus víctimas en un cuadro horrible. Sue fue descubierta acostada de costado, cerca del sofá de la sala, desnuda de cintura para abajo. La habían apuñalado en el pecho antes de cortarle la garganta, y la herida era tan profunda que le atravesó la laringe y le cortó la columna vertebral. En un lado de la cabeza había una huella que coincidía con el extremo de una carabina Daisy Powerline 880, prueba de que había sido golpeada con una para someterla. A John y a Dana les rompieron el cráneo con un martillo, pero mientras John tenía un gran corte en la garganta, un hematoma alrededor del cuello de Dana sugería que su asesino había optado por estrangularlo en lugar de desangrarlo. Sheila luego subió las escaleras y descubrió que los 3 niños más pequeños, Rick, Greg y Justin, estaban sanos y salvos en el dormitorio, pero descubrió que su hermana menor, Tina, no estaba por ningún lado. Sheila y la familia Siebold no escucharon nada alarmante durante la noche, pero una pareja que vivía en la casa cercana número 16 se despertó a la 1:15 de la madrugada por lo que sonaron como gritos ahogados, junto con la ausencia física de Tina de la escena. Faltaban de la cabaña su chaqueta, zapatos y una caja de herramientas que contenía varias herramientas. No había señales de entrada forzada. El teléfono de la cabaña había quedado descolgado y las cortinas estaban cerradas, lo que llevó a la policía a concluir que las víctimas conocían a su asesino, quien había intentado ocultar sus trabajos corporales antes de partir. Los sospechosos inmediatos incluían a un hombre que desapareció de Keddie poco después de los asesinatos y luego fue encontrado en Oregón. Pero al someterse a un examen poligráfico sin incidentes, el sospechoso fue absuelto. Uno de los vecinos de los Sharp y la madre del joven Justin, Marilyn Smart, afirmó más tarde que había encontrado una chaqueta ensangrentada perteneciente a Tina en su sótano y se la había entregado a la policía. Su marido también afirmó que recientemente le habían robado un martillo de su casa, y a pesar de que este pequeño detalle lo convertía en una persona de interés, los investigadores también se vieron obligados a descartarlo a medida que avanzaba su trabajo. El joven amigo de la familia, Justin Smart, pasó a dar información contradictoria sobre los eventos de la noche, incluido que había soñado detalles de los asesinatos. En su último relato de los eventos, contados bajo hipnosis, afirmó haber escuchado ruidos extraños provenientes de la sala de estar mientras dormía en el dormitorio con Rick y Greg. Después de investigar estos sonidos, vio a Sue demandar a 2 hombres, uno con bigote y cabello corto, el otro bien afeitado con cabello largo. Luego John y Dana entraron a la habitación y comenzaron a discutir acaloradamente con los hombres, después de lo cual sacaron a Tina por la puerta trasera de la cabaña y nunca más se la volvió a ver. Se dedicaron 4.000 horas de trabajo a investigar el caso, y algunos agentes investigadores describieron el proceso como inútil. Se desestimaron los frustrantes rumores de que los delitos eran rituales o estaban motivados por el tráfico de drogas, ya que no se encontraron parafernalia de drogas ni drogas ilegales en la casa. Como dijo más tarde un amigo de la familia, los detectives dijeron que Dana, la amiga de John, había robado recientemente una cantidad desconocida de LSD a los traficantes de drogas locales, aunque no pudo proporcionar pruebas de esta afirmación. La policía estaba tan perpleja por los asesinatos que incluso teorizaron que eran obra de los asesinos en serie Henry Lee Lucas y Otis Toole, pero esta posibilidad fue descartada en diciembre de 1983. Las desapariciones de la joven Tina fueron inicialmente el foco de una investigación de secuestro del FBI, pero después de determinar que el Departamento de Justicia estaba haciendo un trabajo adecuado, se retiraron. Los oficiales locales buscaron a lo largo de 5 millas, un radio alrededor de la cabaña con la ayuda de caninos de la policía, pero no se pudo encontrar nada. Entonces, el 22 de abril de 1984, más de 3 años después de los agudos asesinatos familiares, un recolector de botellas descubrió un trozo de cráneo humano junto con una sección de la mandíbula cerca de una caída de plumas en el vecino condado de Butte, a más de 100 millas de Keddie. Después de anunciar el descubrimiento, la oficina del sheriff del condado de Butte recibió un aviso anónimo afirmando que los restos pertenecían a Tina.
pero por alguna razón inexplicable la llamada no fue documentada. Un patólogo forense confirmó que los restos eran los de Tina Sharp, y los detectives también descubrieron una chaqueta de nylon azul, una manta, un par de jeans Levi Strauss y un dispensador de esparadrapo vacío cerca de donde se encontraron los fragmentos de hueso. El caso permaneció cerrado durante muchos años, hasta que en un documental de 2008 sobre los asesinatos, Marilyn Smart afirmó que había sospechado que su esposo Martin y su amigo Bobo Betty eran responsables de los asesinatos de Sue, John, Dana y Tina. Marilyn afirmó que la noche de los crímenes, alrededor de las 2 de la madrugada, se despertó y encontró a los dos quemando un objeto desconocido en la estufa de leña. También alegó que Martin odiaba a Johnny Sharp con pasión, pero en el mismo documental, el sheriff local afirmó que Martin había pasado una prueba de polígrafo y no era considerado sospechoso, mientras que Bobo Betty, que aparentemente estaba relacionado con la mafia de Chicago, murió allí a finales de los 80. Parecía que nunca habría respuestas para los asesinatos, pero en marzo de 2016, se descubrió en el estanque local un martillo que coincidía con la descripción del martillo que Martin afirmaba haber perdido. Un sheriff del condado de Plumas declaró que el lugar donde se encontró se habría puesto allí intencionalmente. No se habría extraviado accidentalmente y agregó que tenía una lista de 6 sospechosos potenciales para explorar, uno de los cuales era Martin Smart, el esposo de Marilyn y padre del joven Jason. Marilyn, una vez más, argumentó su culpabilidad diciendo que poco después de los asesinatos, Martin había dejado Keddie y había conducido a Reno, Nevada. Desde allí, había enviado una carta a Marilyn discutiendo luchas personales en su matrimonio, una que terminó con: «Pagué el precio de tu amor y ahora lo compré con las vidas de 4 personas». El consejero a quien Martin visitaba regularmente también alegaría que admitió los asesinatos de Sue y Tina, pero afirmó que no tenía nada que ver con los niños. Supuestamente le dijo al consejero que Tina fue asesinada para evitar que ella lo identificara, ya que había presenciado todo el asunto. En abril de 2018, la policía anunció que la evidencia de ADN recuperada de un trozo de cinta en la escena del crimen coincide con la de un sospechoso vivo conocido, por lo que parece que el misterio de los asesinatos de los Sharp podría no ser un misterio por mucho más tiempo. Pero la verdad detrás de sus muertes bien puede llevar a algunas implicaciones oscuras e inquietantes.